Lección 1. Aventuras culinarias. Hola Anna, encontré una nueva receta que quiero probar. Excelente, entonces intentaré hacerlo mañana. Hola John, eso suena emocionante. ¿Qué planeas cocinar? Es una lasaña casera. He oído que es delicioso y perfecto para una cena familiar. Lasaña es un clásico. Déjame saber cómo resulta. ¿Tienes todos los ingredientes? Sí, solo necesito asegurarme de tener suficiente queso y salsa. Esos son esenciales. ¿Estás pensando en añadir algún ingrediente especial? Podría agregar un poco de espinacas para darle más sabor y nutrición. Es una idea fantástica. Agregará un toque agradable. ¿Qué servirás con él? Estoy pensando en una ensalada sencilla para equilibrar la comida. Lección 2. Planificación de un proyecto. Buenos días Anna, acabo de terminar un plan de proyecto y creo que es excelente. Hola John, es genial escucharlo. Parece que cubriste todas las bases. Sí, me aseguré de incluir cronogramas, asignación de recursos y desafíos potenciales. Impresionante. Tener un plan detallado puede mejorar significativamente los resultados del proyecto. Exactamente, ayuda a mantener a todos alineados y conscientes de sus responsabilidades. ¿Tiene alguna estrategia específica en mente para abordar posibles desafíos? Planeo realizar controles periódicos para abordar los problemas que surjan. Ese es un enfoque inteligente. La comunicación continua realmente puede ayudar a mantener el proyecto encaminado. Absolutamente, estoy emocionado de ver cómo se desarrolla todo. Lección 3. Recomendaciones de rutinas de ejercicios. Hola Ana, he estado pensando en empezar una rutina de ejercicios. ¿Tiene alguna recomendación? Hola John, bueno, depende de tus preferencias. ¿Buscas algo intenso o más relajado? Preferiría algo equilibrado, que incorpore entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Esa es una gran elección. Una combinación puede ayudar a mejorar el estado físico general. ¿Cuántos días a la semana puedes comprometerte? Puedo hacerlo unos 4 días a la semana, centrándome en diferentes grupos de músculos. Eso suena efectivo. Podrías hacer entrenamiento de fuerza 2 días y cardio los otros 2. Exactamente, también quiero incluir algunos ejercicios de flexibilidad, son muy importantes para la recuperación. Definitivamente. Las sesiones de yoga o estiramiento realmente pueden mejorar su flexibilidad y ayudar a prevenir lesiones. Me aseguraré de incorporarlos también. Gracias por el consejo. Lección 4. Mantener perfectas condiciones. Buenos días, Anna. Hace poco aprendí sobre la importancia de mantener los artículos en perfectas condiciones. Hola John, ese es un tema intrigante. ¿A qué tipo de artículos te refieres? Me refiero tanto a objetos personales como a electrodomésticos. Mantenerlos en buen estado puede prolongar su vida útil. Absolutamente. El mantenimiento regular evita reparaciones costosas en el futuro. ¿Has tenido alguna experiencia con eso? Sí, descuidé mi bicicleta por un tiempo y terminó necesitando reparaciones exhaustivas. Eso es lamentable. He tenido experiencias similares con los electrodomésticos.
Es impresionante cómo los pequeños problemas pueden escalar. En efecto, mantenerse proactivo es clave. ¿Cuáles son algunos consejos de mantenimiento que recomiendas? La limpieza regular y el mantenimiento oportuno pueden hacer maravillas. También es beneficioso seguir las pautas del fabricante. Gran consejo. He aprendido que estar atento a los detalles puede ahorrar tiempo y dinero a largo plazo. Absolutamente. Un pequeño esfuerzo ayuda mucho a preservar el estado de nuestras pertenencias. Me siento inspirado a ser más diligente con el mantenimiento ahora. Lección 5. Elaboración con textura. Hola Ana, he estado explorando formas de mejorar mis proyectos de manualidades con papel y adornos. Hola John, eso suena emocionante. ¿Qué texturas específicas estás considerando? Quiero agregar algo de textura a las páginas de mi álbum de recortes. Creo que los hará más atractivos visualmente. Gran idea. ¿Has pensado en utilizar materiales como tela o encaje como adornos? Sí, la tela puede agregar un elemento táctil encantador. También consideré usar cartulina texturizada. La cartulina texturizada es una elección maravillosa. Puede crear profundidad e interés en sus diseños. Exactamente, también quiero incorporar algunos elementos naturales como flores secas. ¿Qué opinas? Eso sería hermoso. Los elementos naturales pueden aportar una sensación única y orgánica a sus proyectos. Estoy de acuerdo. Además, es una buena forma de personalizar el álbum de recortes con recuerdos de la naturaleza. En efecto, los toques personales hacen que cualquier artesanía sea más significativa. ¿Ya has empezado con tu álbum de recortes? Todavía no, pero estoy ansioso por reunir todos mis materiales y comenzar el proceso creativo. Lección 6. Liquidación de la factura. Hola Anna, me preguntaba cuáles son las diferentes opciones disponibles para pagar la cuenta en los restaurantes. Hola John, ese es un tema importante. ¿Qué opciones conoces? Sé que algunos lugares aceptan efectivo y tarjetas de crédito. ¿Existen otros métodos? Muchos restaurantes ahora también aceptan aplicaciones de pago móvil. Son bastante convenientes. Eso es cierto, el uso de aplicaciones puede acelerar el proceso de pago. ¿Prefieres un método u otro? Prefiero las tarjetas de crédito por sus recompensas, pero el efectivo es útil para los restaurantes locales más pequeños. Eso tiene sentido. A algunas personas también les resulta más fácil realizar un seguimiento de los gastos con tarjetas de crédito. Exactamente. Se trata de conveniencia y preferencia personal. ¿Alguna vez ha tenido algún problema al pagar? Una vez, mi tarjeta fue rechazada debido a un error técnico. Fue bastante vergonzoso. Oh, no. Eso puede resultar incómodo. Siempre es bueno tener una opción de pago alternativa por si acaso. Absolutamente, he aprendido a llevar un poco de efectivo para situaciones inesperadas. Lección 7. Opciones de moda en colores pastel. Buenos días, Ana. Estoy buscando sugerencias sobre colores pastel para un vestido que quiero comprar. Hola John, los colores pastel son preciosos. ¿Qué tipo de vestido estás considerando? Estoy pensando en un vestido azul claro de corte A. Creo que sería perfecto para la primavera.
Eso suena hermoso. El azul claro es un color muy refrescante. Se adaptaría a muchas ocasiones. Sí, y me gusta cómo se puede vestir formal o informal. ¿Tiene alguna otra sugerencia de color? ¿Qué tal una suave lavanda? Es un pastel moderno y agrega un encantador toque de elegancia. Es una gran idea. La lavanda complementaría muy bien el azul claro si decido mezclar y combinar. Exactamente. Los pasteles pueden crear juntos una apariencia armoniosa y elegante. ¿Ya te has probado algún vestido? Todavía no, pero planeo visitar una boutique este fin de semana para probarme algunos. Estoy emocionado. Lección 8. Ajustes presupuestarios. Hola Ana, estuve revisando nuestro presupuesto actual y noté que algunos gastos han aumentado ligeramente. Hola John, se pueden manejar ligeros aumentos. ¿Qué áreas específicas se ven afectadas? Principalmente en suministros y servicios públicos. Creo que tendremos que ajustar el presupuesto en consecuencia. Eso tiene sentido. ¿Ha pensado en reasignar fondos de áreas menos críticas? Sí, creo que podríamos reducir el gasto en elementos discrecionales. Es importante priorizar los gastos esenciales. Absolutamente. Un enfoque estratégico puede ayudarnos a mantenernos dentro de nuestros objetivos financieros. ¿Con qué frecuencia recomienda revisar el presupuesto? Sugiero revisiones mensuales para asegurarnos de que vamos por buen camino y podemos realizar ajustes oportunos. Eso suena sabio. Las evaluaciones periódicas pueden ayudarnos a identificar tendencias y adaptarnos de forma proactiva. ¿Crees que deberíamos involucrar al equipo en este proceso? Involucrar al equipo puede proporcionar información valiosa y fomentar un sentido de propiedad sobre el presupuesto. Lección 9. El poder de la publicidad dirigida. Hola Ana, he estado explorando el concepto de anuncios dirigidos y su eficacia en marketing. Hola John, los anuncios dirigidos son una herramienta poderosa. Ayudan a las empresas a llegar a segmentos de clientes específicos de manera más eficiente. Exactamente, al analizar los datos de los clientes, las empresas pueden adaptar sus mensajes para que lleguen a la audiencia adecuada. Eso es cierto. La publicidad personalizada a menudo genera mayores tasas de participación y conversión. ¿Has visto un ejemplo de esto en acción? Sí, recientemente recibí anuncios de productos que estaba buscando en línea. Se sintió casi extraño. Esa es la belleza de la publicidad dirigida. Puede crear una experiencia de compra perfecta para los consumidores. ¿Crees que este enfoque tiene alguna desventaja? Algunos consumidores pueden encontrarlo invasivo o sentir que su privacidad está comprometida. Es un equilibrio delicado para los especialistas en marketing. Estoy de acuerdo. La transparencia es esencial para generar confianza con los clientes al utilizar anuncios dirigidos. ¿Cómo crees que las empresas pueden lograrlo? Al comunicar claramente cómo se utilizan los datos y ofrecer opciones de exclusión voluntaria, las empresas pueden respetar las preferencias de los consumidores. Lección 10. Priorizar el bienestar. Hola Ana, últimamente he estado pensando en lo importante que es priorizar nuestro bienestar. Hola John, ese es un tema vital. ¿Qué te llevó a centrarte en el bienestar? Me di cuenta de que a menudo antepongo las necesidades de los demás a las mías, lo que puede resultar agotador. Eso es comprensible. Puede resultar difícil no querer molestar a nadie. ¿Cómo piensas equilibrarlo?
Creo que establecer límites es crucial. Está bien decir que no a veces, ¿verdad? Absolutamente. En realidad, decir no puede conducir a relaciones más saludables a largo plazo. Exactamente. Quiero asegurarme de estar mental y físicamente sano. ¿Ha encontrado formas efectivas de priorizar su bienestar? Sí, practico la atención plena y tomo descansos para recargar energías. Hace una diferencia significativa. Eso suena beneficioso. Podría intentar incorporar algunos ejercicios de atención plena a mi rutina. Definitivamente. Te permite reconectarte contigo mismo y reducir el estrés. ¿Qué otras prácticas estás considerando? Tal vez programar un tiempo de inactividad regular y participar en actividades que disfruto, como leer o hacer senderismo. Suenan como ideas excelentes. Disfrutar de pasatiempos puede proporcionar un gran escape y mejorar la felicidad general. Estoy emocionado de implementar estos cambios y concentrarme más en mi bienestar. Lección 11. Vinculación y creación de recuerdos. Buenos días, Anna. Estaba reflexionando sobre la importancia de pasar tiempo con los seres queridos para crear vínculos y crear recuerdos. Hola John, qué pensamiento tan hermoso. ¿Qué provocó esta reflexión? Hace poco asistí a una reunión familiar y me recordó lo especiales que son esos momentos. Absolutamente. Las reuniones familiares crean conexiones duraderas. ¿Cómo estuvo el ambiente en la reunión? Fue vibrante y lleno de risas. Todos compartieron historias, lo cual fue conmovedor. Eso suena maravilloso. Compartir historias realmente puede fortalecer los vínculos y crear un sentido de pertenencia. Sí, también es un momento en el que todos nos reunimos para celebrar nuestras experiencias únicas. Exactamente. ¿Tiene alguna reunión o evento próximo planeado? Sí, pronto estamos planeando una barbacoa de fin de semana. Estoy deseando que llegue. Eso es emocionante. Las barbacoas son perfectas para crear lazos afectivos con comida deliciosa y buenas conversaciones. No puedo esperar para crear más recuerdos con mi familia. Lección 12. Diversión con amigos. Hola Ana, he estado pensando en lo divertido que es trabajar y pasar el rato con amigos. Hola John, eso suena delicioso. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? A menudo tenemos noches de juegos o salimos a comer. Es una excelente manera de relajarse después de una semana ocupada. Eso suena genial. ¿Algún plan interesante con tus amigos próximamente? Estamos planeando un viaje de senderismo el próximo fin de semana. Tengo muchas ganas de que llegue. Eso es fantástico. El senderismo es una forma maravillosa de conectarse con la naturaleza y con los demás. Exactamente. Además, es una excelente manera de mantenerse activo. ¿Tiene alguna actividad al aire libre favorita? Disfruto andar en bicicleta y visitar parques locales. Es refrescante estar al aire libre. Absolutamente. Las actividades al aire libre pueden rejuvenecer la mente y el cuerpo. Quizás algún día me una a ti para un viaje en bicicleta. Me encantaría eso. Siempre es divertido explorar nuevos senderos juntos. Estoy emocionado de planificar más salidas con amigos. Lección 13. La vida como superestrella de la NBA. Hola Ana,
Recientemente leí sobre la vida de las superestrellas del NBA y cómo cambia después del retiro. Hola John, ese es un tema intrigante. ¿Qué te pareció más interesante? Conocí a Magic Johnson, quien irónicamente se convirtió en portavoz del sexo seguro después de jubilarse. Eso es fascinante. Muestra cómo los deportistas pueden influir en las cuestiones sociales incluso después de finalizar su carrera deportiva. Exactamente, su transición de ícono del baloncesto a defensor de la salud es bastante notable. ¿Qué crees que motiva a los deportistas a comprometerse con este tipo de causas? Creo que quieren retribuir a la comunidad y crear conciencia sobre temas importantes. Es inspirador. Realmente lo es. Además, tienen una plataforma que puede llegar a millones, lo que hace que su mensaje sea poderoso. Absolutamente. ¿Crees que más deportistas deberían seguir sus pasos? Sí, creo que utilizar su fama para lograr un cambio positivo puede dejar un legado duradero. Alienta a los fanáticos a actuar también. Lección 14. Explorando las artesanías hechas a mano. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has pensado en comprar artesanías hechas a mano? Pueden ser tan únicos. Hola John, eso suena interesante. ¿A qué tipo de artesanías hechas a mano te refieres? Estoy pensando en artículos como cerámica, joyería y textiles. A menudo tienen un toque personal. Me encanta esa idea. Las artesanías hechas a mano cuentan una historia y apoyan a los artesanos locales. ¿Dónde puedo encontrarlos? Puedes encontrarlos en ferias de artesanía locales, mercados de artesanos o incluso plataformas en línea como Etsy. Etsy es una gran opción. Es sorprendente la cantidad de creadores talentosos que hay. ¿Has comprado algo allí? Sí, una vez compré una taza pintada a mano. Le dio un toque agradable a mi cocina. Eso es maravilloso. Los artículos hechos a mano realmente pueden realzar nuestros espacios habitables. ¿Tiene alguna recomendación para vendedores específicos? Sugiero buscar vendedores con buenas críticas y un estilo único que resuene contigo. Lección 15. Experiencias de viaje inolvidables. Hola Anna, he estado pensando en cómo los viajes pueden sumergirnos en diferentes culturas. Hola John, eso suena emocionante. Viajar muchas veces conduce a experiencias inolvidables. ¿Qué lugares tienes en mente? Me encantaría visitar Japón. La combinación de tradición y modernidad es fascinante. Japón es una gran elección. La cultura, la comida y los paisajes son verdaderamente únicos. ¿Has empezado a planificar tu viaje? Todavía no, pero quiero hacer esos planes de viaje pronto. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna ambición de viaje? Siempre quise explorar Italia. El arte, la historia y la cocina son increíblemente atractivos. Italia sería increíble. Imagínese pasear por Roma y probar la auténtica pasta. Exactamente. Será una experiencia inolvidable para disfrutar de la cultura y tradiciones locales. Hagamos esos planes de viaje juntos algún día. Explorar nuevos lugares siempre es más divertido con un amigo. Lección 16. Compras de comestibles los sábados. Hola Ana, ¿has notado lo llena que se llena la tienda los sábados? Hola John, sí, siempre hay movimiento. Parece que todo el mundo ha salido de compras durante la semana.
Exactamente, la mayoría de los niños esperan con ansias el sábado porque a menudo significa salidas familiares o actividades divertidas. Eso es cierto. Es como una mini celebración para ellos después de una larga semana de clases. ¿Recuerdas lo que te gustaba hacer los sábados cuando eras niño? Me encantaba ir a la tienda con mis padres y comprar bocadillos. Se sintió como una aventura. Puedo identificarme. Siempre fue emocionante ayudar con la lista de compras y elegir golosinas. Sí, esos pequeños momentos hicieron que ir de compras fuera especial. ¿Crees que ese entusiasmo todavía existe para los niños de hoy? Creo que sí, especialmente si los padres hacen que sea una experiencia divertida. Tal vez permitiéndoles elegir un artículo nuevo para probar. Es una gran idea. Hacer que las compras de comestibles sean interactivas podría fomentar una relación positiva con la comida. Lección 17. Personajes históricos de la historia canadiense. Buenos días, Anna. He estado leyendo sobre el general Isaac Brock y su conexión con la historia canadiense. Hola John, eso suena fascinante. ¿Qué has descubierto sobre él? Desempeñó un papel vital en la guerra de 1812 y ayudó a defender Canadá contra las fuerzas estadounidenses. Sí, recuerdo haber oído hablar de él. Su liderazgo fue crucial durante ese tiempo. ¿Hay algún sitio histórico relacionado con él? Absolutamente, la cercana Keenston, donde luchó, tiene casas históricas que celebran su legado. Eso es increíble. Creo que Laura Secord también es una figura importante relacionada con esa historia, ¿verdad? Exactamente, es conocida por su valiente viaje para advertir a las fuerzas británicas de un inminente ataque estadounidense. ¡Qué acto tan valiente! Es sorprendente cómo estas figuras históricas contribuyeron a dar forma a Canadá. Sí, sus historias nos recuerdan los sacrificios hechos por la libertad de nuestra nación. Definitivamente deberíamos visitar esos sitios históricos algún día. Lección 18. Coleccionistas y sus tesoros. Hola Ana, he estado explorando el mundo de los coleccionistas y los artículos únicos que aprecian. Hola John, eso suena intrigante. ¿Qué tipo de objetos suelen apasionar a los coleccionistas? Me he encontrado con coleccionistas de cuchillos, grabados y otros recuerdos que suelen decorar los hogares norteamericanos. Es interesante. Coleccionar puede ser un pasatiempo fascinante, especialmente cuando se conecta con la historia o la cultura personal. Exactamente, cada elemento cuenta una historia y puede evocar recuerdos o sentimientos. ¿Coleccionas algo? No colecciono activamente, pero disfruto guardando postales y cartas antiguas. Tienen valor sentimental. Eso es maravilloso, las postales pueden capturar hermosos momentos en el tiempo. ¿Los has expuesto en tu casa? Sí, tengo una pequeña galería dedicada a ellos. Provoca conversaciones cuando los invitados lo visitan. Esa es una forma creativa de exhibir tu colección. Es sorprendente cómo los objetos coleccionables pueden enriquecer nuestros espacios y nuestras vidas. Lección 19. Festivales teatrales en Ontario. Hola Ana, he estado leyendo sobre los festivales teatrales de Ontario y están considerados algunos de los más importantes del mundo. Hola John, eso es fascinante. ¿Qué festival te llamó más la atención? Destaca el Festival de Stratford.
Es conocido por sus destacadas producciones y atrae talentos de todas partes. Sí, he oído hablar de eso. Es impresionante cómo este pequeño pueblo se ha convertido en un centro cultural. Exactamente, es increíble cómo un pueblo pequeño puede albergar actuaciones de tan alto calibre. ¿Has asistido alguna vez a algún festival? Asistí al Festival Show hace unos años. El ambiente era vibrante y las actuaciones excepcionales. Eso suena maravilloso. Experimentar el teatro en vivo, en un entorno tan hermoso, debe haber sido memorable. Realmente lo fue. La combinación de historia y arte crea un ambiente único. ¿Planeas visitar algún festival pronto? Espero visitar el Festival de Stratford este verano. Quiero sumergirme en la experiencia teatral. Lección 20. Explorar nuevas asociaciones en el extranjero. Buenos días, Anna. He estado considerando formas de expandir nuestro negocio y explorar nuevas asociaciones en el extranjero parece una buena idea. Hola John, ese es un enfoque interesante. ¿En qué regiones está pensando para posibles asociaciones? Creo que estudiar los mercados de Europa podría resultar beneficioso. Tienen una fuerte demanda de nuestros servicios. Absolutamente. Colaborar con empresas europeas podría mejorar nuestra presencia global. ¿Ya has hecho alguna conexión específica? Todavía no, pero quiero investigar socios potenciales y comunicarme con ellos pronto. Esa es una decisión inteligente. Construir relaciones a nivel internacional puede abrir muchas puertas. ¿Qué factores tendrá en cuenta a la hora de elegir socios? Me centraré en su reputación, compatibilidad y si sus valores se alinean con los nuestros. Esos son criterios importantes. Establecer respeto y comprensión mutuos es clave para el éxito de las asociaciones. Sí, y creo que asistir a ferias comerciales internacionales podría ayudarnos a establecer contactos de manera efectiva. Lección 21. Métodos de pago de servicios. Hola Ana, estuve revisando nuestros métodos de pago de servicios y noté que algunos requieren pago por adelantado mientras que otros permiten pagar al llegar. Hola John, esa es una distinción importante. ¿Cuáles son las ventajas de cada método? El pago por adelantado garantiza el compromiso de los clientes, mientras que el pago a la llegada ofrece flexibilidad. Eso tiene sentido. La flexibilidad puede atraer a más clientes, especialmente aquellos que dudan en comprometerse. Exactamente, pero también debemos asegurarnos de que nuestro flujo de caja se mantenga estable. ¿Cómo crees que podemos equilibrar ambas opciones? Quizás implementar un sistema escalonado podría funcionar. Los clientes que paguen por adelantado podrían recibir un descuento. Es una gran idea, incentiva el pago anticipado y al mismo tiempo ofrece flexibilidad a otros. Sí, crea una situación en la que todos ganan. ¿Has pensado en cómo comunicar estas opciones a nuestros clientes? Creo que una comunicación clara y transparente en nuestro sitio web y durante las consultas será crucial. Lección 22. Explorando las opciones de transporte. Hola Ana, estaba pensando en lo bien conectada que está la ciudad mediante autobuses y trenes. Hola John, sí, es una gran ventaja tanto para residentes como para visitantes. ¿Qué tienes en mente para viajar? Podemos tomar un tren y disfrutar de las vistas panorámicas a lo largo del camino. Hace que el viaje sea tan agradable como el destino.
Eso suena maravilloso. Me encantan los viajes en tren, ofrecen una perspectiva única del campo. ¿Ha realizado algún viaje en tren memorable? Sí, una vez viajé por las montañas y los paisajes eran impresionantes. Fue una experiencia extraordinaria. Solo puedo imaginar. Es sorprendente cómo viajar en tren puede crear una atmósfera tan diferente a la de conducir. Absolutamente. Además, es más relajante ya que puedes leer o incluso charlar con otros viajeros. Y no tienes que preocuparte por el tráfico. ¿Crees que deberíamos planificar un viaje en tren pronto? Definitivamente, me encantaría explorar pueblos cercanos y experimentar la cultura local. Lección 23. La importancia de registrarse. Buenos días, Anna. Estaba leyendo sobre la importancia de facturar para los vuelos. Hola John, ese es un tema esencial. ¿Qué tan temprano crees que los viajeros deberían registrarse? Generalmente se recomienda realizar el check-in al menos 2 horas antes de su vuelo, especialmente para viajes internacionales. Estoy de acuerdo. Llegar temprano puede ayudar a aliviar el estrés y garantizar que todo salga bien. ¿Qué sueles hacer durante ese tiempo? Me gusta tomar un café y relajarme antes de dirigirme a la puerta. Es una buena manera de comenzar el viaje. Es una gran idea. A menudo me tomo el tiempo para revisar mi itinerario de viaje y revisar mis maletas. Sí, estar organizado puede marcar una diferencia significativa. ¿Alguna vez ha perdido un vuelo debido a un check-in tardío? Afortunadamente no. Pero he visto a otros apresurarse y es bastante estresante verlo. Refuerza la necesidad de una buena gestión del tiempo. Exactamente, planificar con anticipación es clave para una experiencia de viaje placentera. Lección 24. El viaje de la narración. Hola Ana, he estado reflexionando sobre la narración y lo importante que es transmitir mensajes, aunque sea de forma imperfecta. Hola John, ese es un pensamiento profundo. ¿Qué inspiró esta reflexión? Leí que incluso si mi novela fuera incompetente, su intento de volver a contar la historia seguiría teniendo valor. Esa es una perspectiva interesante. Cada historia tiene el potencial de resonar en alguien, independientemente de su ejecución. Exactamente, enfatiza la importancia de compartir experiencias y perspectivas, ¿no es así? Absolutamente. Las historias pueden inspirar cambios, evocar emociones y crear conexiones entre las personas. ¿Alguna vez te has sentido conmovido por una historia, aunque no esté perfectamente contada? Sí, definitivamente. A veces, la pasión detrás de la narración puede tener más impacto que la historia misma. Eso es tan cierto, nos recuerda que contar historias es un viaje que vale la pena emprender, independientemente del resultado.